una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Después de haberse desprendido del árbol sublime de la vida, volaron, esparciéndose hacia los cuatro rumbos, hacia los confines soledosos. Alegres y airosas iban, girando impulsadas por la impalpable e invisible fuerza que las arrancó del árbol, hasta descender en lejanas tierras, ya en el fondo de los valles, ya en las playas del mar, ya en los islotes, o en la alta cima de las montañas, o en la espesura de los bosques, entre el silbido de la selva, en las cavernas misteriosas, o en la tierra lodosa, salitrosa, emergida de un lago extinto. Y allá van las hojas que el lago polvoriento hospedó en su lánguida ternura. Las hojas humildes que descendieron de todos los rumbos posibles e imposibles. Allá van las hojas, guiadas por la incógnita semilla que las arrancó del árbol. Impulsadas van por el destello frondoso de luz que las trajo a florecer la vida en esta tierra cuarteada, requemada por el sol. Muy bien, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de En Su Tinta Radio, aquí en el 97.3 de FM, en esa radio, una radio comunitaria, una radio, como dice Paquito, rabiosamente digna. ¿Ah? Queda como una máxima importante aquí. Pues bien, esta tarde del 30 de agosto de 2025. Tarde que viste llover. Estamos cerrando ya el mes del 34 aniversario de Poetas en Construcción, y lo hacemos precisamente con esta entrevista a estos dos poetas que están a mis extremos, que son el maestro el Herrera, Norberto el Herrera. Muchas gracias. Sí, gracias. Y de acá a mi izquierda está Francisco Vázquez Salazar, titular del programa, pero hoy viene como invitado, entrevistado. Siempre a la izquierda, Porfirio. Sí, siempre a la izquierda. Paquito, bienvenido. ¿Cómo también estamos? Muy buena tarde. Qué gusto, Porfirio. Muy bien. Y precisamente la idea es, puesto que ellos son pilares del grupo actual de Poetas en Construcción, y el día de hoy, precisamente a las 7 de la noche, tenemos una presentación, una lectura de la obra de ambos poetas en el foro de los Herrera, hoy a las 7 de la tarde, aquí en Verdolá número 150, esquina con Cielito Lindo, Colonia Benito Juárez. Si alguien de ustedes gusta y puede asistir, la entrada es libre y será bien recibido. La poesía tan diversa, tan semejante pero tan diversa de ellos, lo van a escuchar ustedes. Enseguida acabamos de escuchar un poema, por cierto, del Herrera. ¿Cómo se llamó este poema? Las hojas. Las hojas, ¿verdad? El estilo inconfundible de Norberto, y van a escuchar también a Paquito leyendo algunos de sus poemas. Pero obviamente iremos caminando en base a un cuestionario, nos vamos guiando en base a un cuestionario que tiene que ver naturalmente con la obra de ellos, con su quehacer poético, con sus proyectos hacia futuro cercano, mediano y lejano, de lo que planean realizar con su obra, las publicaciones que tienen, por supuesto, el estilo que han definido, los recursos principales que utilizan y tantas cosas que se le pueden preguntar a un poeta. Pero la primera pregunta
obviamente es qué es la poesía para cada uno de ellos, qué es en sí, es un fenómeno, pero cómo lo definiría cada uno. Vamos a eso porque estoy seguro que ustedes también tienen esa duda igual que yo. ¿Con quién empezamos? Por favor. Acá, Paquito. ¿Cuál es la pregunta, maestro? ¿Cuál? Un poco. ¿Cuál es tu concepción de la poesía? ¿Qué es la poesía? Mira, es Para ti, un claro. medio de realización. Pudieras decir es un vehículo, es un género, es un medio de expresión, pero cuando lo pones en un terreno de realización, hay un compromiso muy fuerte en entender fíjate, hasta le dijiste fenómeno hace ratito, Sí, tú. sí, un fenómeno. Bueno. No sé de qué tipo, a lo mejor psicológico. Exacto, entender este elemento, fenómeno, proceso, manifestación me gusta, Eso. porque implica el comprometer algo de vida ahí, Eso, sí. ¿verdad? Entonces, Una labor de vida. como medio de realización, la verdad es que es afortunada la persona que se acerca a un fenómeno así, o a un proceso así, o a un género así, y se acompaña, porque constantemente está enriqueciéndote. Eso. Constantemente, por mucho que tu poema o tu poesía Interesante. pueda ser hacia, digamos, psicológicamente, emocionalmente, hacia zonas donde las demás personas pudieran ver algo de degradación o de retroceso por lo que nombras, ¿no? Por lo trágico, etcétera. Lo cierto es que como es un proceso creativo, es un proceso que nace en ti. Sí, es No hay más que natural añadidura, en ti. como dice esta parte de los evangelios, Ah, caramba. ¿verdad? La Ajá. añadidura. Muy bien. Así de poderosa. Poderosa, sí, me llamó mucho la atención cuando dices que ella se enriquece. Bueno, tú la enriqueces a ella para que ella te enriquezca a ti. Sí, pues, es recíproca la cosa. Sí, por Si el supuesto. poeta crece su poesía, es lógico. Pero ¿cómo crece el poeta? A través de su poesía y como consecuencia de ella. Muy interesante. Maestro Norberto. Sí, bueno, es una pregunta que yo creo que ha tenido tantas definiciones o Sí, conceptos tantas como poetas como hay en el poetas mundo. haya existido en el Sí, mundo, sí, ¿no? es A lo mejor no todos tienen No, ese... tal vez no. Yo recuerdo como anécdota que una vez en el programa de la XCW, yo el poeta, Con le preguntaban Claudio Lenk. con Claudio Lane, le preguntaban a Elías Nandino precisamente qué es poesía y dijo, no sé, dice, ese es el problema que tienen los poetas que escriben poesía y no saben qué es poesía, ¿no? Pero bueno, ha habido muchas definiciones. Yo como la defino, la defino como el amor, la belleza y la bondad de la palabra contenido en la propia palabra, ¿no? Si partimos de que la palabra es un medio de creación, el universo se fue creado a través de la palabra, a través del verbo, entonces todo lo que es bello, bueno y verdadero viene a ser poesía. ¿Sí? Porque está contenido en esa palabra. Sí, ¿sí? Y entonces el viento es poesía, las estrellas son poesía, el vuelo de los pájaros es poesía. O sea, todo lo bello, bueno y Sí, verdadero viene a ser poesía. Pero, perdón, ahí me surge otra pregunta, pero entonces para que esa poesía que está ahí inserta en las cosas, en los fenómenos, se materialice, se realice y se Así pueda es. compartir con los demás, se requiere como un receptor, alguien que la Exactamente. Y esa es la función del poeta, ¿no? Sí, entonces llegamos a la conclusión que la poesía está ahí. La poesía es el todo, ya está ahí, Muy pero interesante. depende del poeta, depende de su capacidad para apreciar, ¿no? Claro. De su capacidad para comprender las realidades que él ve, que él experimenta. Claro. Entonces, el poeta no hace la poesía, el poeta hace el poema. Ajá, Que exacto. capta a través de lo que ya está ahí y depende de su capacidad, ¿no? para
para trasladar en palabras lo que observa, lo que comprende, ¿no? Y que conste que no estás diciendo palabras escritas. Quiere decir, la poesía es la palabra, o a través de la palabra, que puede ser oral. Ah, claro. Ya después alguien que quiera y que pueda, la llevará a la letra y de alguna manera la perpetúa. Sí, exactamente. ¿No? Pero realmente si no lo hacen, de todos modos la poesía nació. Sí, y ahí está el poema, ¿no? La poesía ya está. Perdón, el poema. Ahí está el poema, ¿no? Sí. Por eso cuando estudiamos la poesía, bueno, ustedes que estudian más en esas cualidades de la poesía, tenemos que dividirla. Tenemos que dividirla en etapas, en épocas, periodos. En periodos, etcétera, ¿no? En cualidades estilísticas, qué sé yo, ¿no? Porque pues es inmensa, ¿no? Es diversa, Y diversa, exacto. Correcto, pues qué interesantes definiciones dieron ustedes. ¿Verdad? Eso enriquece, por supuesto, a cualquier joven que esté pretendiendo dedicar su tiempo y su vida a este fenómeno, a este proceso, porque es un proceso. Nadie es poeta, primero de manera deliberada y segundo, de un momento para otro. Sí, hay dos elementos no fundamentales, es la inspiración y el oficio, ¿no? Claro. Sí. Podemos tener inspiración, pero el oficio va a hacer que tus textos, tus poemas, pues crezcan, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. A través del trabajo constante, ¿no? Exactamente. Un obrero trabaja 8 horas, un escritor pues también debe de trabajar bastante, ¿no? Bastante, ya ves, bastante más que eso. Y bastante más que eso. Sí, es verdad. Muy bien, pues de ahí se desprende, por supuesto, una segunda pregunta, me parece también muy interesante, que es, ¿cuál es primero, ¿cumple la poesía una labor social, una función social? ¿Y cuál sería, en caso de que sí? Ahora tú primero. Sí, bueno, la poesía tiene un compromiso. El poeta tiene un compromiso. El poeta tiene que ser un militante en favor de la vida. Y al ser un militante en favor de la vida, tiene que cumplir una función social. El poeta no puede escapar de las realidades del mundo, de sus realidades cercanas, ¿no? Claro. Y bueno, tiene que pronunciarse también dentro de esas realidades sociales que contempla, ¿no? Decía Benedetti, cerramos los ojos para no ver las uñas sucias de la miseria, ¿no? No, el poeta tiene un compromiso, tiene que ser un combatiente, ajá. Pero el poeta debería poder vivir de escribir poesía. ¿Quién sabe qué pasa con estas cuestiones? De acuerdo a lo que estás diciendo, yo estoy concibiendo un poeta entregado al 100% a su labor, pero resulta que no, que por ejemplo tú laboras 10 horas en oficina. En una oficina. Y a la poesía pues ya le dedicas mucho menos tiempo y mucho cansancio. Entonces lo ideal sería que el poeta estuviera dedicado al 100%, ¿no?, de su tiempo a esa labor, pero la sociedad por lo visto no valora demasiado. Yo he escuchado a algunos poetas, principalmente europeos, que dicen, yo sí vivo de la poesía, ¿no? Pues Octavio Paz yo creo que vivía. Sí, entonces, por ejemplo, hacia Schoenberg y no sé, poetas europeos viven de la poesía. Pues para nosotros pues es un hobby nada más, creo, ¿no? Pero no por ser un hobby tienes que evadirte de tu responsabilidad social, ¿no? Eso, ¿no? Y ahí está la respuesta precisamente a la pregunta, ¿no? Es una responsabilidad social. Así es. Perfecto. Maestro Paquito, pues, ¿cumple una función social la poesía? Imagínate que hay autores que la ponen en el inicio de todo, desde todos los tiempos. Bien. Es decir, lo que conlleva que es la palabra que nomina, es decir, la palabra que nombra. Sí. Luego, la palabra que florece, o sea, pasas a otro nivel, que es el constructivo, ¿no? Y luego, cuando entras a esta parte del acuerdo con la otredad, porque es una palabra apelativa. La función apelativa sí, de la poesía, lengua, sí, que siempre está buscando al otro o a la otra, hace facilita entenderlo en el terreno social. Pero regresando al tema de lo originario, es esta posibilidad
de mantener siempre latente la no corrupción, lo no corrompible. Ya. Lo auténtico, lo originario, de hecho, lo no nombrado incluso está latente en la poesía, porque el poeta está en una constante búsqueda de significado y significación. Sí, claro. Cuando en el terreno social se entienden estas fronteras, es cuando la poesía, el tema es que esto no es tan popular, o sea, es algo un poco académico, pero es cuando la poesía encuentra modos de realización muy fértiles y muy duraderos. Eso. Uno de los que más ha trabajado esto, así como lo digo, desde, por ejemplo, lo divino, es Javier Sicilia. Sí, cómo no. Y no se diga después de la muerte de su hijo, del asesinato de su hijo, muy lamentable, donde, fíjate la radicalidad del poeta, se va al silencio como su forma de protesta. Primero da su lucha, ¿no? Sí. Pues yo me acuerdo que andaba buscando. Y parte de eso, claro, pues es que quien escucha de pronto a un poeta así en una denuncia, ¿no? Exacto. En una demanda. Y luego se va al silencio, como dice. Se va completamente al silencio, porque yo creo que este resguardo de su palabra, justamente, es no entrar en escenarios de corrupción. Exacto. De facilismo, de cosas ligeras, en fin. Son los riesgos. Regresando a tu pregunta, la función social entonces está mucho antes de que a la poesía la toque el poeta. Está en la latencia. ¿Su origen de la poesía es social o natural? No, bueno, definitivamente va a ser social, en virtud de que no puede prevalecer o vivir sin pero Norberto dijo en las estrellas, en los árboles, en todos lados. Sí, pero al tú utilizar una palabra que va a significar, no es solo para ti, va a significar para los otros. O sea, si tú dices, bueno, pues porque hay que nombrar, todo eso, y es una relación tuya con ese objeto o ese fenómeno, no sé hasta dónde pudiéramos llamar a eso un fenómeno poético. No, pues, ¿Me explicó? Muy interesante, ¿no? Realmente hay pues tú que eres filósofo, ¿se puede hablar de una filosofía de la poesía? No, pues, imagínate. Definitivamente no, pero aquí hay un tema. Ya, ustedes me están sacando de quicio. Acuérdate que al principio filosofía y poesía iban juntas, eran de los grandes diálogos que lograba tener con el hermano Cuitlagua. Sí, cómo no. No se excluían, se respetaban, se iban juntas en su hacer por explicar al ser humano. Sí, yo recuerdo, ¿no?, que incluso muchos de los textos de los antiguos griegos, filósofos griegos, están en verso. Aunque no sea poesía supuestamente. Bueno, el tema de la Ilíada y la Odisea. Y Georgias y Heráclito, se escribían en verso. Toda la parte, digamos, que fundaba una visión occidental de la cultura, ¿no? Sí. Entonces, iban juntas. Luego, debe ser Wittgenstein el que hace un estudio de en qué momento se pelean, se separan. ¿no? Exactamente. Y pues claro, yo estoy en los dos mundos y dices, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Sí, es. Pero ¿cómo? Y también puedes decir, la poesía es la hacedora de todo, ¿no? Porque es poiesis. Poiesis es creación. Es la creación misma. Es la creación. Mejor la poesía es la madre de la filosofía. Exactamente. Entonces, ahí entras en un problema. Y pues imagínate, me dices, ¿qué hay? ¿Poesía de la filosofía o filosofía de la poesía? El huevo o la gallina. Mejor no me expreso, ¿no? Sí, la cosa, pero de que se complementan no cabe la menor duda. Bueno, es un placer cuando logras, y el maestro también lo decía antes de entrar al aire, que quería ser filósofo, antes de pensar en algún momento estudiar filosofía, y yo entiendo esta parte. Imagínate, el espíritu tira, el espíritu siempre va a tirar, el espíritu humano tira, siempre anda jalando, empujando. Les decía a mis alumnos la clase pasada que tuvimos, ¿dónde está su flamita?
porque en alguna parte hay quien decía, están los 4 elementos, ¿no? Fuego, tierra, aire, y se decía en la exposición de ese día, Aristóteles decía el éter, además de todo eso, el éter, eso que está en medio de todo. Y entonces les decía, bueno, hagan de cuenta su flamita. Todos tenemos una flamita. Que lo tengas apagada, un rollo, ¿no? Claro. Que anda medio débil, un rollo. Que anda muy potente y poderosa, un rollo. Pero justo eso, el espíritu está tirando constantemente. Y a ver, entonces, vas hacia la filosofía, vas hacia la poesía. Cualquiera de los dos son caminos muy poderosos, muy potentes, poderosos, diría el sí, maestro sí, Cuitláhuac. No sé el maestro... Hay una diferencia básica, bueno, yo veo debe haber muchas más, pero por ejemplo, la poesía, la emotividad es un elemento fundamental de la poesía, en tanto que en la filosofía no. En la filosofía es el raciocinio. Hablemos de la fenomenología. Bueno, no mejor. Hablémonos de la fenomenología de Husserl. Lo dejamos de tarea. Lo dejamos de tarea. Donde justamente es eso. A ver, no todo es racionalismo, ¿no? Claro. Porque la poesía sí es racional, eso es claro, pero es emotiva. Bueno, Paz decía, ¿no? Es sentimiento y razón. Claro. Punto. Pero bueno, maestro. Hay que ver también el otro elemento que es el poeta, ¿no? José Martí decía que quería ser más poeta en actos que poeta en palabras, ¿no? Eso. Y lo que alguna vez dijo el Che, hay que ser consecuente con lo que piensas, ¿no? Sí. Sí, debe haber consecuencia ser consecuente entre lo que se hace y lo que se piensa. Es lo que se piensa. O al revés, ¿no? Así es. Perfecto, pues amigos, estamos en Su Tinta Radio una vez más. Pues dialogando esta sabrosa tarde, en un sabroso diálogo con 2 poetas de aquí, de Ciudad Nezahualcóyotl, el maestro Norberto L. Herrera y el maestro Francisco Vázquez Salazar, ambos pertenecientes al grupo de Poetas en Construcción, cerrando ya este mes de agosto de celebraciones por el aniversario, un aniversario más de Poetas en Construcción. 34 nada menos, 34 años. Y precisamente, aunque me desvié un poco del tema, pero es fundamental, ¿cuáles son los logros de Poetas en Construcción en 34 años? O tal vez, si quieren, ¿qué importancia tiene que haya surgido en un lugar como Ciudad Nezahualcóyotl, un lugar lleno de cariño, como todo el mundo lo sabe, ¿no? Que surja de pronto un grupo de poetas. Si no hubieran surgido, ¿qué hubiera pasado? Nada. ¿Seguiríamos siendo lo que éramos? No. O lo que acaban de decir ustedes en cuanto a la función social de la poesía, ¿se nota a través de la función del grupo? ¿Qué pasa? A ver. Sí, bueno, yo pues soy el más joven en relación al tiempo que tengo con Poetas en Construcción, ¿no? Entonces, es una pregunta que yo creo que ustedes contestarían mejor que yo. Sin embargo, al yo incluirme dentro del grupo y a ser aceptado, bueno, pues hay un intercambio, ¿no? de pensamientos, hay un intercambio de valores, hay un intercambio de acciones, ¿no? Que obviamente yo creo que revitalizan, ¿no? Este camino, este andar en la cuestión de la poesía, ¿no? Sí. Y como bien decías, yo no me dedico al 100% a la poesía porque desafortunadamente tengo que comer, aunque sea cada tercer día, ¿no? Pero bueno, es algo que desde joven, desde niño, pues me gustó y bueno, lo hago de manera autodidacta. ¿Qué edad ¿no? tenías cuando empezaste con esto? Iba yo en sexto de primaria cuando empecé a hacer mis primeros escritos. Ya éramos un poquito más grandes, 13 años. 13 años, bueno, ¿no? Porque eras muy jovencito. Nos tocó entrar ya tarde. Entonces es un fenómeno psicológico que nace en el ser humano de manera espontánea y que responde seguramente a ciertos factores, ciertos fenómenos, ¿no? Ciertos estímulos. Claro. ¿Qué lo estimuló en ti? ¿Tienes alguna idea? Yo cuando he leído las biografías de algunos poetas, llegan al momento en que descubrieron la poesía, pero hasta ahora la verdad ninguna de esas explicaciones de ello, o supuestas explicaciones, me revela con exactitud el porqué de la poesía. Sí. Casi siempre te dicen, ya cuando yo menos lo pensé, ya estaba yo escribiendo, ¿no? Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú sí podrías contestar eso? Sí, de hecho lo acaba de comentar Paquito, ¿no? Es ese espíritu que tienes dentro de ti, ¿no? Él le llamó esa flamita, ¿no? Sí. Yo le llamaría esa luz, esa luz que está dentro de ti, porque dentro de una apreciación a lo mejor filosófica o cosmogónica confundimos el fuego con la luz. Son cuestiones totalmente diferentes, incluso a veces hasta contradictorias, ¿no? A veces sí. ¿no? Perdón, maestro.
tenemos que ir a un corte. Adelante. No tenemos dominio sobre eso. Entonces vamos a un primer corte, amigos, no se vayan. Estamos dialogando sobre el tema de la poesía a través de los poetas de Ciudad Nezahualcóyotl, Norberto L. Herrera, Francisco Vázquez Salazar. Enseguida regresamos. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito. Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país. Además, personas con discapacidad, adultas mayores, reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza. Primer informe. En esa radio, 97.3 FM. Árida. Polvo sobre polvo. El llano se quiebra por una tierra con aguacero de sol. Amanecida ordinaria. De día, la tierra es un esqueleto. Y de noche va sin sueño, harta de estar sola, seca hasta de nada. La tierra llamaré al cielo calcinado, que no llora ni esta pena, que es piedra azul y quieta. Yo que soy de agua, que huelo a pino, y tú árida, yerta. Verano pasará a la nube, dibujo de Dios de un riachuelo. Pero pasará pronto, seguirá al sur hasta la península pluvial. Árida, indiferente, como si no doliera, tendrá tumba bajo el sol y de cruz una cuarteadura. Y por el hilillo de la agonía seguirán aquí el maíz y el frijol, en el secular cinturón de la patria. Árida. Muy bien, amigos. Pues seguimos aquí nuestra charla, pero escuchamos un poema de él mismo, de Francisco Vázquez Salazar, que está en uno de sus libros. ¿Cuál, Paquito? Dejar octubre, que ya pronto lo vamos a festejar todo el mes. Ah, pues sí. Ya viene octubre. Entrando el otoño. Ajá, ya vimos el de apenas abril. Sí, también. Bien, muy bien. Tienes 2 libros publicados hasta el momento, sí, y uno en puerta, ¿no? Bueno, que está formando. Sí, ya todavía lo estamos haciendo, que le estamos escribiendo al pueblo bueno y sabio. Ah, sí, es verdad. Perfecto. Algo así. Muy bien, tú, maestro Norberto, ¿qué libros cargas el día de hoy? Pues ahorita traigo Tú un Sabi. Sí, es verdad. ¿Qué significa? La palabra sagrada de la lluvia. Perfecto. En otra ocasión estábamos en la UTN, la Universidad Tecnológica de aquí de Nesa, y estaba leyendo Norberto, obviamente con la música, acompañado por la música de Abdiel, y yo noté, y te lo digo para que lo tomes en cuenta, que prendiste al público, que era de estudiantes jóvenes, con la poesía, este tipo de poesía donde lees en náhuatl, mixteco. En mixteco, sí, y luego viene la traducción. Pero él empezó a leer, no dijo voy a leer en otro idioma, entró a la lectura y los jóvenes quedaron atrapados. Lenguas originarias. ¿Qué es eso? ¿No? Y pusieron atención. Pero además algo muy interesante es que aquí el maestro lo puede leer fluidamente. Porque, por ejemplo, yo alguna vez intenté leer un poema en náhuatl a mis estudiantes de secundaria y obviamente lo leí, pero tartamudeando y equivocando. Náhuatl. En fin, sí, náhuatl. Y no disfrutaron. Hay mucha diferencia en la lectura, como lectura de el náhuatl y el mixteco. Bueno, sí, sí, de hecho la pronunciación a veces de algunas palabras en mixteco se dificulta, ¿no? Por el sonido, ¿no? Hay, dependiendo del dialecto también, ¿no? Porque, bueno, hay 81 dialectos del Ñu Sabi. Solo del Ñu Sabi. Solamente del Ñu Sabi, ¿no? Qué riqueza, ¿no? Sí, sí. Pero ese día yo noté eso, que los jóvenes se clavaron, digamos, en el poema en mixteco y luego obviamente estuvieron atentos a escuchar la traducción. Te dijiste que leíste y que les gustó.
Eso es importante que lo tomes en cuenta. Sí, No dejar provoca de hacerlo. una atmósfera diferente, porque tú venías leyendo en español, Sí. ¿no? Y sí, generas una atmósfera también, cierto interés, pero yo noté que aquí creció todo. ¿Ah? Es importante. Oh, Más sí. con la música de Abdiel, ¿no? Que es de piano y que no lo dejaban ir ese día precisamente. Sí, Pero exacto. bueno, regresando a la pregunta, Paquito, que ya no contestaste, ¿Cuál? ¿qué importancia tiene para- que Poetas en Construcción haya... Mantenerse vivo, mantenerse trabajando. Esa es su No, principal la pregunta es, importancia. en 34 años, ¿cuáles Esa- serían los logros más importantes bueno. que ha aportado a su entorno social Poetas en Construcción? Déjate, sigo insistiendo. Bueno. El hecho de seguir vivo. Si no hubiera hecho una serie de logros que han de ser muchos y cuantiosos, no estaría vigente. Hoy más que nunca Poetas en Construcción está vigente. Podemos, digamos, parcializar los logros en decir, bueno, han generado talleres, que han generado poetas, Libros. ha ido a la comunidad, a Sí, las a las comunidades, comunidades. ha impregnado, fomentado una cultura comunitaria, ha motivado la cultura en un espacio Cierto. como el margen de pronto, ¿no? Sí. En Ciudad de Zahualcóyotl, en el oriente de la Ciudad de México. Pero creo que todo lo puede resumir muy bien el decir, estamos vivos y te debo decir algo, saludables. Saludables, porque la semana pasada tuvimos una reunión donde hablamos de las finanzas del grupo, hablamos de los nuevos proyectos, de cómo cerrar el año, de cómo se va a hacer el taller y todo eso. Entonces, esos logros yo los resumo así, viniendo desde el final. Estamos aquí, estamos Correcto. más fuertes, muy fuertes, y el logro, entonces es un logro vigente, es un logro vivo, permanente. En 34 años, obviamente las condiciones sociales de Ciudad Nezahualcóyotl han cambiado. No es lo mismo la NESA de hace 34 años a la NESA del 2025. Definitivo. Hace falta todavía, pues. O sea, yo puedo entender que hace 34 años un grupo como Poetas en Construcción era indispensable, digamos, para provocar todo lo que dijiste, cierta evolución social. Hoy día todavía hace falta Poetas en Construcción, o ya podría cancelarse, ¿no? El proyecto y no pasaría ya nada, porque ya dio lo que tenía que dar. Te lo contesto con lo que examinamos la semana pasada A con ver. Arturo Ortiz y su de proyecto Arturito, de sí. ir de casa en casa, fomentando la cultura comunitaria. Sí, las peñas. ¿Tú estuviste ahí? Sí, yo estuve en esa. ¿Tú viste la reacción de la comunidad? Sí. Entonces, estamos en el tuétano de la comunidad. Sí. ¿A qué voy? A ver, el problema social, ayer fue agua, hoy, ¿cuál es? Ha de ser otro, es otro, Eso. pero sigue siéndolo. ¿Me explico? Sí, sí. Y cuando estás en temas de cultura comunitaria, decimos el autocuidado y, como alguna vez un político poderoso de este país decía, solo el pueblo salvará al pueblo. Sí. Desde la cultura comunitaria, lo quiero decir, es cierto. Desde la cultura comunitaria, donde nosotros que estamos con la gente, en el tratado no nos van a venir a decir si estamos o no en las calles, con las personas, con los niños, con los jóvenes, hacemos talleres, el cocodrilo, tu casa cuando se abre, la casa del maestro cuando hace el tema del 2 de... Bueno, este festival además que se llama Porque se nos hincha la gana, ¿cómo es? Sí. Festival porque se nos da la gana. Porque se nos da la gana y es abierto a todo mundo. A todo mundo. ¿no? Sí. Esos lazos comunicantes, esos vasos comunicantes, ¿no? Te hacen ver si estamos o no estamos. Si hacemos o no hacemos. Qué Y interesante. es así, claro, Sí, y es sí. así como, reitero, antes fue el agua, hoy son otras cosas. Y necesitamos muchos programas para decirte cuál creo que está pasando en conglomerados hiperurbanizados como Ciudad Neza, como todo el oriente hacia, Sí. ¿no? Ahí viene el tema del polo de desarrollo para afortunadamente va a ser en Ciudad Nezahualcóyotl, pero la idea es que impacte toda la región, ¿no? Pero si tú te pones a observar las dinámicas sociales de Neza, de Chalco, de San Vicente Chocoloapan, Chimalhuacán, Los Iztapaluca, Reyes, sí. ¡uf! Entonces, eso que dices de, oye, hace 34 años podía entender, pues sí, porque digamos, a lo mejor tu reflejo hacia esa sociedad era más pronta en virtud de que tú eras carente, Claro. como todos los demás de esa forma.
Hoy a lo mejor ya no eres carente de eso que te hace voltear a ver a la barda del vecino y decirles qué onda, vamos juntos a levantar el registro del agua cuando nos formábamos para sacar agua en un registro en las esquinas, sí, ¿no? Donde pasaban las tuberías. Pero hoy son otras cosas. Y hoy las tienes ahí adentro y hoy la gente llega contigo y observa ciertas problemáticas e incides. En un ensayo cuando hicimos el encuentro del año pasado de poesía, el de encuentro de invierno, o de coloquio de otoño. Coloquio de otoño. Yo escribí un ensayo, lo voy a poner disponible para toda la gente que lo quisiera leer, ver y todo, ojalá lo podamos subir. Todos escribimos algo sobre eso, hay que ponerlos. Y una de las cosas que yo decía de la poesía es, esta salta de arriba del ropero, como el zarpazo inesperado, ¿no? Está. ¿Y qué ropero? Pues cualquier ropero, de rico, de pobre, de casa chica, de casa grande, resultándote, haciendo cosas. Claro. En lo social ya veremos si en microespacios, donde generalmente se resuelven los problemas de más largo plazo, ¿no? O de macroespacios donde son otra forma de atenderlos. Entonces, claro, muy vigentes, Porfirio. Muy con vigentes, mucho ánimo. Y a futuro también. Sí, en el futuro, pues, ¿tú qué piensas, hermano? ¿Me puede ver? Sí, Poetas en Construcción, que creo que estuvieron de acuerdo en eso, en que dio algo el grupo, algo positivo a la sociedad en la que nació y creció. ¿Todavía haría falta, después de 34 años ya de trayectoria? Dentro de mi percepción, no solamente Poetas en Construcción hacen falta, ¿no? Hace falta muchos más, ¿no? Porque tenemos que seguir remando, ¿no? Aunque sea hacia arriba o aunque sea contracorriente, ¿no? Sí. Al final de cuentas, nosotros dentro de las emociones, dentro del pensamiento, aspiramos a un mundo mejor y sabemos que a través de la poesía pues no vamos a cambiar el mundo, ¿no? A través de nuestros poemas. El mundo exterior, porque es muy difícil, ya nos tienen bien sometidos en un sistema de control. Pero al final de cuentas sí va a ser posible cambiar nuestro propio mundo, nuestro mundo interior, ¿no? Y entonces al cambiar nosotros, empezamos. Entonces pues seguimos haciendo falta, sigues haciendo falta tú, sigue haciendo falta el grupo, todos, ¿no? Sí, sí. Todos. Son muy inteligentes ustedes. Me acabo de dar cuenta. No es cierto, hermanos. Son muy conscientes, no inteligentes, muy conscientes del papel histórico que están desempeñando ustedes aquí como parte del grupo D. Obviamente las preguntas podrían ser individuales, ¿no? ¿Qué espera Francisco Vázquez Salazar para la poesía que crea? ¿No? ¿Qué está dentro de tus propósitos? Pero de manera individual. Mira, igual acá, ¿no? Pero mi más reciente poema que escribí seriamente es sí, porque pues luego uno escribe y se van quedando entonces, pero seriamente en el sentido de quiero ir por ahí, es que se llamó Dulzura de Pueblo, Dulzura del Pueblo. Y claro, quiero acercarme cada vez más. Me ha conmovido, he tenido la fortuna de este último año estar por los proyectos en los que trabajo, la academia y todo esto, estar cada vez más cerca de las personas. Iba a decir personas en situación de vulnerable y la fregada. Todos somos vulnerables. Claro en cualquier escenario social que te pongas, somos vulnerables. Entonces, a la chingada con eso, perdón, con todo respeto, pero más bien he tenido la fortuna de estar conviviendo con mucha gente. Claro. Comer en sus cocinas, charlar en sus patios, visualizarme en ellos o desde ellos, de lo que es preciado, de lo que es reconocible, de todo eso. Entonces me ha venido un placer por escribir sobre el pueblo. Por eso has hablado en las últimas lecturas que hemos tenido de poesía social. Poesía social, que reitero, social. La respeto mucho porque es muy compleja. Hay que ser del pueblo, de verdad, y claramente alguien te puede decir, tú no lo eres, tú no, de pronto me acuerdo de aquella discusión que hubo hace muchos años en el taller. Dijimos, ¿y a ti de dónde te viene la poesía? Y todos, de 10, 8, Miguel Hernández. Y cuando entrábamos a ver la biografía de Miguel Hernández, lo que había detrás de sus poemas,
la sangre viva con la que vivió la España destrozado él, destrozada su familia, destrozado su futuro, La verdad es que me sentí baladí. O sea, ligero, hablando de cosas que necesitabas encarnarlas, claro, vivirlas, estar allí. Experiencia. De verdad, ¿no? Poco a poco me he acercado con más motivo y motivación hacia ello, y entonces creo que voy a ir por ahí un buen rato. Correcto. Muy bien, y tú, hermanito, ¿qué planes, qué proyectas para el futuro ya a manera personal, a título personal? Ya no como parte del grupo, que ya quedó muy claro, creo yo, para nuestro auditorio, que sí es un proyecto social, cultural. Sí. Pero tú, de manera individual, como poeta, como creador. Sí, hay momentos en que se desanima uno, ¿no? Sí. Nos pasa como a Violeta Parra, ¿no? Sí. A Violetita Parra, ¿no? Se desanima uno porque, bueno, yo nazco escribiendo la cuestión de la poesía o los textos que empezaba yo a hacer, precisamente con ese contenido social, con ese contenido político. Yo empecé al revés, yo no empecé con poesía amorosa, yo empecé directamente con la poesía política militante, ¿no? Sí, por experiencias, igual así como dice Paquito, ¿no? Que vivimos, ¿sí? Pero llega un momento en que uno quiere hacer partícipe, hacer consciente a la gente, y ves que a la gente pues ni siquiera le interesa la poesía, sí, ¿no? Ni siquiera le interesan las realidades del mundo, ¿no? No se entera. No se entera, sí, ¿no? Es verdad. Y entonces llega un momento de desánimo, y dices, no, pues ya no quiero escribir, ¿no? Uh-huh. Y amanezco el 1 de enero y digo, no, ya no voy a escribir, ¿no? ¿No? Pero ser el 1 de enero. Es la resaca, ¿no? Pero cuando te das cuenta, pues forma parte de ti, ¿no? Cuando me doy cuenta ya estoy escribiendo, ¿no? Sí, sí. Es por necesidad. Es por necesidad, es una necesidad vital, claro, ¿no? Y entonces ya está uno participando en eventos, ¿no? Y no, que no lo ibas a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué nos proponemos para el futuro? Pues ya lo dije, seguir en esta tarea, ¿no? Sí. En esta tarea, algunas veces decíamos, con una persona que logres que te entienda, te comprenda, pues ya estamos del otro lado, estamos avanzando, ¿no? Muy bien. No, pues me gusta mucho lo que dicen. Yo quisiera que le regaláramos a nuestro auditorio, ¿verdad?, que está del otro lado, por favor, si quieren comunicar, Paquito, dinos el número de cabina, que si gustan, se comuniquen. Aquí estamos para servirles. 55 22 28 01 33, llámenos, y aprovecho además para hacer un anuncio. Este programa está saliendo en el streaming por Facebook, el de siempre que conocen, en esa radio 97.3 FM, pero importante, estamos migrando hacia lo que es la nueva página de la estación. Cierto. En esa radio 97.3 FM comunitaria. Entonces, por favor, trasládese, denos sus likes, síganos, etcétera. Hay una razón de que se esté trasladando el tema de la vulnerabilidad de la privacidad que tiene esta página, ataques por situaciones de hackeo de la página, en fin, creo que poco a poco se han estado tomando las medidas, y aprovechamos para saludar a nuestra directora, a Rocío Román Fernández, sí, a los y las coordinadoras en esa radio, en sus distintas responsabilidades, un gran trabajo, de verdad, cada uno de ellos, y por supuesto a Abraham, que está en los controles. Saludos, muy diligente, Abraham, siempre echándonos la mano. Siempre, sí. Y hay comentarios, Daniel Samperio, que iba a entrar, con su espacio, lo promovimos señalando que iba a hablar de los Flores del Mal y de Vole de Leer. No sé del espacio, porque está muy buena la charla, maestros, no la paren, sigan, muchas gracias, etcétera. Te agradecemos, Daniel, y yo creo que la próxima semana ya que se venga aquí a hacer el programa, nosotros, ¿no? Y saluda la presencia del maestro en lo particular, dice que disfrutó mucho cuando aquí hablaste además del mundo prehispánico, estando él aquí, sí, que aprendió mucho. Amable, muchas gracias. Y lo agradece. Miguel Ángel Rojo dice, espero llegar a buena hora ya con ustedes, pero viene de Toluca. Qué entonces ahorita está ahí corriendo, pero que... Sí. A ver, ojalá. Con cuidado. Saludos desde allá, y que en definitiva, dice, la metáfora es mucho más rica que el concepto hueco. Un poco preguntando por qué la poesía, ¿no? Claro, muy Dígalo bien. con metáfora y todo eso. Y Salvador Cañas, siempre el inteligente Chavita, Salvador, sí, excelente charla de un trinomio de voces y plumas, a las que se les agradece que compartan
cómo se construyen al interior los poetas en construcción. Correcto. Brenda Ramírez, que deja saludos. Daniel San, saludos con gusto, escuchando y viendo a los poetas. En fin, y creo que está entrando una llamada más, Porfirio. Y yo quisiera que ahorita atendiéramos esta llamada y enseguida ustedes nos regalen una lluvia de poemas. Venga. No sé, 2 y 2 al hilo, ¿no? A la limón, como Y también dicen. hay una pregunta de Daniel, hay perdón. que tenerlo. Sí. ¿Qué consejo le dan a los jóvenes que buscan conformar colectivos o grupos artísticos Correcto, en muy- sus comunidades? Muy buena Esa la tienes que pregunta contestar. y hay que contestarla, sí. Pero bueno, creo que... No sé si... Bueno, porque empecemos con la poesía, maestro. por Vamos, favor. porque si no dicen, bueno, mucha teoría y pocas nueces. No. Voy a leer un fragmento de este poema, está un poquito largo, un fragmento. Sí, un fragmentito. Aquí el maestro Norberto empieza y en cuanto él termine, ya sin preámbulo, entras tú y cuando él termine otra vez tú y así 2 y 2. Si les parece 2 y bien. 2. Sí. Pero A ver, llegó un aquí el segundo. poema. Mira, Me si asomo quieres, por los poros de luz. llamada- Pido permiso para entrar, para nacer en la caverna oscura y recibir un nombre que provenga del agua. Avísale a Ñuita Tunumi, señora y dueña mía, dueña de la flor y el canto, señora terrestre, abuela del alba. Avísale que he venido. Soy cordel, soy escalerilla de tablas, soy paja, soy hoja que se desgrana. Este hombre descalzo que están haciendo ahora es solo un muchito que se arrastra hacia adelante con sus pasos gustosos. He venido voluntariamente. ¿Acaso es un mensajero? Solo un ñu, aprendiz menesteroso en busca del pan y la armonía. ¿Qué dice la montaña? Abajo, el río se revuelve en espuma y espejo. Hace el camino a las piedras, cruza la luz de murmullos. Soy yo, el terrazo, la gama negra entre aire y raíz. Soy la quebrada, la roca gregaria, el saliente donde se afila el agua. La montaña dice: la neblina gotea el día, resbala por su lomo el silencio milenario. El tiempo cae y se fosiliza, la huella se vuelve del universo, la noche planetaria se encoge para amanecer en el texto galáctico. Soy la escarcha, la hierba riberal, la bellota ártica, el núcleo de la cordillera. Vengo a buscar la lluvia. Está durmiendo en el cántaro. Sueña que llueve y derrama su espíritu de tórridos joyeles sobre la calle insípida del silencio, que nada escucha, que nada sabe, que nada entiende. Vengo a buscar la lluvia, aguarda impasible en el atrio de la nube. Imagina que llueve y graniza en el corazón de la danza que desciende a la tierra árida, al vientre de una quebradiza jarra. Vengo a buscar la lluvia. Está sentada en el ombligo del viento y de la noche. Sabe que llueve y sus gotas de vida brotan como fragmentos del águila que vuelve. Agua preciosa en el río que nos regala una flor para vencer al mar de la noche. Besar en París. En un bajo puente del Sena, bien podemos rayar nuestros labios, hablar nuestras lenguas a un tiempo y subir a la primera barcaza de la lumbre. Llueve y nos es aguacero cuando corre un río en el que velamos a mar abierto. Hemos reescrito Rayuela, mandado al panteón de Montparnasse a más de un bohemio que nos miró. Recogimos cada pisada de los extranjeros que murieron a vivir aquí, en distritos con números simples como su cadáver. Revolvimos París. Las calles las renombramos hasta encontrar el hueco en el bajo puente,
sin tragos, sin compañías, apenas con el pequeño calor de la lámpara cómplice. ¿Y dónde dejamos los besos? ¿Dónde pondremos la basura que recogimos entre frío y lienzo, en el anonimato de una ciudad desierta y con su río? ¿Y el abrazo que nos sirvió de cañón? Desde la ventana nos ahogamos en la lluvia. Cada gota, nos decimos, es un cuento de los canallas que nos pusieron en la trama del amor que pierde. Y la amenaza de coincidir en el Sena, la diaria temperatura de la lejanía, nos hizo dar vueltas en la misma dirección, con las piernas hacia el ese bajo puente, donde guardamos las bachas para regresar a fumarnos y despedirnos evanescentes, confundidos con el agua. Tu listón, yo tijera en cualquier tabla de un puesto de flores, cerca del Elíseo, en la democrática tosudez del amor, en la vanguardia de un batallón de suspiros. París con sus gordas nubes gristantes, en sus cortinas del hotel y cornisas gemelas, en la triste imagen de una botella que se termina, nos da un pedazo en la patria de la querencia. Y trémulos, venimos al otro día del mundo, fuera de nuestro territorio modelo, donde hay carreteras y relojes que nos checan. No hay como reunirnos en la casa vieja de París, en el bajo puente cortado por el Sena, para tener un diálogo de nostalgias gaviotas. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Para que se den idea ustedes, amigos, de lo que será esta tarde, un poquito más tarde, en el Foro Herrera, Los Herrera, la presentación de estos dos autores, leyendo su obra muy personal, que como pueden ustedes darse cuenta, es muy lograda en ambos casos, pero muy distinta. ¿Qué tan importante es para un poeta que se está formando la influencia que pueden ejercer sobre él otros poetas? No nada más con los que coexiste, sino los que lee también, ¿no? En tu caso, ¿quiénes serían esos poetas enormes que han influido tu obra? Sí, al principio, como comentaba, empezamos a escribir poesía política social. Sí. Es evidente que acudíamos a los poetas sociales, claro, ¿no? Neruda, por ejemplo, es uno de los principales. Roque Dalton, Otto René Castillo, ¿no? Sí. Mario Benedetti llega un poquito después, ¿no? De hecho, en la época en que yo estudié la secundaria, que leía yo a estos poetas, pues Benedetti todavía no figuraba, ¿no? Benedetti viene a figurar un poquito después, pero sin embargo también influye de alguna manera dentro de nuestro andar en el mundo de la poesía. Correcto. Hay un poeta cubano que nació en Zacatecas, se llama Fayad Hamis, que también es un poeta que me gusta mucho. Y ¿Cubano que nació en Zacatecas? En Zacatecas. ¿Cómo es? Chabela Vargas. Chabela Vargas, los mexicanos nacemos nuestra chingada gana, ¿no? Así es, entonces, sí, de alguna manera, sí, siempre va a haber poetas que te influyen, ¿no? Claro. De alguna manera. De Poetas en Construcción lo hemos comentado, sí. Me influyó para regresar a estas cuestiones del reencuentro con nuestros ancestros, pues Cuitláhuac Macías. Correcto, y eso era mi pregunta, precisamente, el complemento de mi pregunta. En tu caso, puesto que vas a hacer poesía incluso en el idioma mixteco, ¿quién te influye para que...? Y acabas de responder. Así es. Gran Cuitláhuac Macías. Muy bien, y Paquito, a ti, ¿quiénes serían los poetas que han determinado tu estilo actual? Antes, un saludo que me da muchísimo gusto para la mesa. Mira. Desde Guadalupe, Victoria, Puebla. José Fernando Hernández Lorenzo. Don José Fernando, mucho gusto saludarle y que nos esté siguiendo. Es un compañero, maestro de la cuchara grande, allá en Guadalupe, Victoria, que escribe poesía, escribe canciones, tiene su canal de YouTube. Y bueno, claro, lo que sigue, uno va al pueblo, ¿no? Y abre. Claro. O ellos le abren a uno. Lo que nos sigue es ver cómo nos damos herramientas, porque, claro, les falta mucho difundir su obra, ¿no? Claro, si no es porque lo digo aquí, es difícil que él digan, conoce mi canal, conoce, etcétera. Me contaba de pronto cómo él se ha acercado a gente, pues, que cree que lo va a impulsar, y
y no obtiene la respuesta. Pero yo creo que es esto, falta de compromiso, de sensibilidad, de conocer verdaderamente al pueblo, no desde la parte cosmética, ¿no? Claro. ¿Qué necesitas? Y a lo mejor te lo doy, sino de fondo, cómo nos Claro. construimos juntos. Claro. Entonces, don José Fernando, muchos saludos, me da muchísimo Muchas gusto y un gracias. orgullo que nos esté No, y escuchando y en viendo. cuanto podamos estar por allá, nosotros damos Vamos un a ir, taller. ¿no? Sí, Dijimos dar un que en taller. noviembre igual lo hacemos. Sí, pero podemos dar un taller allá también, Sí, y para él y para los como él quiera, ¿no? Maravilloso, Lo qué buena necesiten. idea. Sí, claro. Teníamos pendiente ir a Oaxaca primero. También, ¿verdad? También ya no se va a hacer, ¿o sí? Pues ando en eso, todavía no se viendo define eso. bien. Sí, Se arma esa exactamente. caravana y, luego, y Bueno, el querido auditorio al estilo Arturo Ortiz, invítenos a su casa. Claro, claro. Un taquito de frijoles bien recibido. Sí, Claro, ¿no? claro. No pasa Sí. ay, Y- agua, frijolitos. Y por cierto, una disculpa, alguien llamó y no pudimos atender claro. porque estábamos en la lluvia de los poemas. Una disculpa, por supuesto, no se me desanimen, vuelvan a llamar. Vuelvan a cuando así llamar, sea. ojalá vamos a tener 2 minutos todavía al aire, 3 minutos, pero a ver, influencias para mí sí Sí. han sido muchas. Yo te diría una que no recuerdo mucho los autores, pero pues mi primer libro de primaria, donde me aprendí esos de van marchando los soldados, Sí, uno sí. lleva la bandera, mirarla con gran respeto que pasa la patria entera. Yo desde ahí sabía que ahí había un mundo poderoso detrás de todo eso. Entonces ya sabes, los Tablada, las Gabrielas Mistral, Sí, estas, digamos, eran muy buenos libros que se volvían como tus antologías personales, ¿no? Todo lo que fue la primaria, todo lo que se imaginen que venía ahí. Nicolás Guillén, por supuesto, qué musicalidad este señor. Sí, cómo no. En fin, ahora, ya conscientemente, varios de los que dijo el maestro los comparto. Añadiría a Vallejo, César Vallejo, evidentemente, sí, ¿no? Claro. Y Efraín Huerta. El maestro Efraín Huerta, claro. Y alguien que sí, sobre todo uno que anda lindando entre la poesía y la filosofía, definitivamente Octavio Paz. Fíjate. Definitivamente. Sí, era pulcro el tipo. No, Muy sí, bueno, escolástico, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Pero sí, me gusta mucho. Que hay otros poetas que, bueno, más bien están considerados como cantantes, ¿no? Que para mí, pues no dejan de ser poetas, como es el caso de Víctor Jara, ¿no? Sí, los españoles y los también tienen españoles. razón. Comentábamos Miguel Sí, Hernández. ¿no? sí. Serrat, por supuesto, claro. El mismo Sabina, ¿no? El mismo Miguel Ríos, Gabriel Rolero y sí, todo, cómo no. Sabina, claro. Así es que también forman parte de esa influencia, Sí, ¿no? cómo no. José de Molina en México, ¿no? Sí, claro, Sí, por sí. supuesto. Así Qué es. barbaridad tenemos. Guadalupe Trigo, ¿no? Guadalupe Este gran Trigo, compositor no, sí, mexicano. fenomenal ese Trigo. Fenomenal, sí. Pero bueno, la charla efectivamente ha estado deliciosa. Sí. Han contestado muy bien, ¿verdad? tienen Pasamos 10 de así. calificación. Gracias, maestro. Pero esperemos que el público esté pensando lo mismo que nosotros. Bueno, que yo, que merecen 10. Que sí, Desgraciadamente el tiempo, como ustedes saben, pues desaparece de pronto y estamos a la orilla de caernos. Entonces, por hoy nos vamos a despedir de ustedes, pero invitándolos, por supuesto, a que dentro de 8 días a las 5 de la tarde estén nuevamente con nosotros en otra emisión de En Su Tinta Radio. Aquí, en esa radio, en el 97.3 de FM. Por el día de hoy, su amigo Porfirio García Trejo les agradece y agradece a Norberto El Herrera y al maestro Francisco Vázquez Salazar. ¿Quiere decir algo, Paquito? Es que quedó la pregunta de Daniel Samperio rapidísimo, tómense un minuto. ¿Qué consejo le dan a los jóvenes que buscan conformar colectivos o grupos artísticos en sus comunidades? Que lo hagan, por supuesto, que se den el tiempo y el valor necesarios para que eso pueda ocurrir. Obviamente, en el momento en que te lanzas al vacío, surgen nuevas necesidades, cosas, ¿no? Requerimientos. Se batalla. Sí. Se sufre. Hay que ser pacientes y tolerantes, ¿no? Y cuidar su núcleo, preservar y perseverar en su núcleo, porque uno solo no lo va a hacer. No, pero siendo es 2, grupo. 3, 4, 5, claro que lo consiguen Me acuerdo y de que manera cuando independiente y autónoma. Claro, cuando fundamos Poetas decíamos hacer de manera grupal lo que individualmente no hemos podido. Perfecto, muy bien. Ahí está. Bueno, pues ya, más allá, muchas gracias y hasta la siguiente emisión. Gracias, hasta pronto. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En Su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima.